ojalá hayan descansado y hayan dormido bien. Y hoy día te quiero contar que, no sé si sabías que hay altas penas con respecto al delito de incendio, no solo en los bosques, sino que también en supermercados, en centros comerciales, etcétera. De eso vamos a estar conversando hoy día, pero comenzamos invitándote a que te comuniques con nosotros. Mira, así lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y con este aplauso de energía y de ánimo recibimos a Saba Chaguán de defensavíctimas.cl y también a mi querido Cristian del Castillo, quien es perito investigador de incendios y criminalística. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? ¿Bien? Y muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Y usted, mi querido Sabas? Bien, bien. ¿Bien? ¿Está despierto? Es que parece que uno anda como cansado en esta época, cuesta comenzar el día, pero hoy día con este tema muy importante que también tiene que ver con la contingencia y con todo lo que viene, porque en el verano es cuando más incendios forestales existen en nuestro país y venimos de muchos incendios a distintos supermercados, centros comerciales, tiendas, etcétera. Complejo tema, Cristian, que quiero que nos cuentes efectivamente cómo lo hace Bomberos para saber quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué forma se inició un incendio. Pero antes sí decir que hay altas penas para el delito de incendio. Es un delito. Sí, sin duda. O sea, el delito de incendio implica cierta intencionalidad, pero hay casos en que la ley le busca, o sea, prácticamente presume cierta responsabilidad dependiendo del lugar donde se inicia el fuego o si está habitado, si no está habitado, si es un ferrocarril, etcétera. Pero las penas son muy altas. O sea, por ejemplo, si hay una muerte de una persona que uno pudo prever que estaba en el lugar, en un lugar habitado, puede llegar hasta presidio perpetuo. 20 años. Ya, pero espérate, eso es para los incendios absolutamente intencionales, que está comprobado que es intencional, porque también podría eventualmente una persona por un descuido provocar un incendio con o sin la provocación de la muerte de un tercero. Sí, claro, pero como digo, si yo prendo fuego, estoy haciendo una caricatura, prendo fuego dentro del living de una casa, evidentemente voy a ser responsable de delito de incendio, porque eso no es mera negligencia, ¿me explico? Porque hay gente adentro y tendría que acreditarse que es absolutamente negligencia, porque ¿qué pasa? Si yo preveo un resultado en la mente y no obstante que lo preveo, lo acepto y actúo igual, eso se llama dolo eventual. Y eso hace que la persona sea responsable. ¿Y una fogata, por ejemplo, mal apagada en un lugar? Ahí podría ser más discutible, al margen de que sea una estupidez, porque lo hemos dicho en todos los tonos. ¿Pero seguiría siendo un delito? Podría ser, no, podría ser un cuasi delito, pero el cuasi delito de incendio no está tipificado exactamente. Ya podría ser un delito con una pena menor. Pero no las penas tan altas que hablamos. Perfecto. Debo reconocer que me parece muy bien que los delitos que las penas sean así de altas para quienes provocan incendios, porque tengo entendido que el porcentaje, o sea que en todos los incendios hay, de una u otra manera, una acción. Bueno, básicamente yo me atrevería a decir que en el 99% hay participación humana desde el punto de vista que ya sea por una acción o una omisión conlleva a que se produzca un incendio. Me reservo un 1% para situaciones que tienen que ver con condiciones climatológicas. En Chile no se da mucho, pero sí se ha dado. Recordemos que hace 2 años atrás un rayo cayó en la comuna de Ñuñoa y prendió una palmera. Un caso completamente aislado, pero que cabe en este 1% de situaciones que se pueden dar. Pero que en Chile es infrecuente, o sea... Es muy poco frecuente. En otras latitudes del mundo sí ocurre. Pero por lo menos en Chile, desde el punto de vista estadístico, el 99% está vinculado a acciones u omisiones por parte de las personas. ¿Y cómo se provocan esos incendios que yo sé que tienen que ver con varias características, pero esos incendios en donde se quema todo? ¿Por una colilla de cigarro? ¿Por una fogata mal apagada cuando tiene que ver con una parte más forestal? Bueno, en el caso de los incendios forestales, contribuyen el viento, la temperatura ambiental, los porcentajes de humedad.
Y las características, por ejemplo, hoy estamos en un problema hídrico, lo que conlleva a que cerros y llanuras estén muy secas. Sí, todo muy seco, claro. Todo muy seco, por lo tanto, es un escenario muy proclive a una propagación muy rápida de un incendio forestal. Lo que se conoce como prendido como pasto seco. Exacto, el pasto seco. Porque prende y no hay... Hay algo que dijo Cristian que es muy importante, porque estábamos hablando de la acción, ¿no es cierto? Pero el delito también se puede cometer por omisión, eso no lo había explicado. Entonces, para que se entienda, si yo veo que una persona está asfixiándose al lado mío y omito ayudarlo, puedo ser responsable de homicidio. Aquí podría haber un incendio también por omisión, no solamente negligencia. Así que es muy bueno. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo... No, si yo dejo una fogata ahí y la dejo prendida, podría eventualmente ser responsable por la omisión de apagarla. Ah, ya, pero si tú ves que los de ahí, que otros chicos ahí están haciendo una fogata, ¿tendrías que ir a apagársela? Es que ahí es difícil, porque ahí podría haber eventualmente una complicidad o una autoría inmediata. Ya. Pero si están haciendo una fogata y yo no la apago tampoco, eventualmente podría tener responsabilidad, porque yo tuve el dominio del hecho, ¿me entiendes? Yo podía haber apagado el incendio. Claro. Entonces, por eso es muy bueno lo que dijo Cristian, que se me había olvidado decir que los delitos también se pueden cometer por acción o omisión. ¿Y la mayoría son por omisión o por acción? Ambas. Los incendios provocados intencionalmente obviamente son por una cosa dolosa. Lo otro, la negligencia, tiene que ver con la inobservancia de normas. Muchas veces en la industria no se toman las medidas de seguridad que han sido previstas, siempre buscando la ley del mínimo esfuerzo, se provoca eso. Inobservancia de normas, como te explicaba, y desconocimiento de normas. Por ejemplo, el 75%, el 70-75% de los orígenes del incendio en Chile tienen que ver con la parte eléctrica. Y eso tiene que ver que mucha gente desconoce que, por ejemplo, cada 10 años nuestro sistema eléctrico tiene que ser renovado sí, y revisado. Tenemos casas que tienen 50 años y cuya ingeniería eléctrica fue diseñada para un consumo de una casa de 50 años. Exacto. Hoy día, que en esa época con suerte teníamos un refrigerador, un televisor, y la gente más acomodada tenía una lavadora, el resto lavaba con la clásica artesa. Hoy día tenemos lavadora, tenemos microondas, horno eléctrico, hervidores, computadores, en fin. Calefactor, y mantienen la misma ingeniería eléctrica de hace 50 años. Entonces eso también tiene que ver con un desconocimiento de la gente respecto al autocuidado en este sentido. Entonces hay una omisión involuntaria, si se quiere, por producto de un desconocimiento de la norma. Qué importante eso, porque cada 10 años uno debería, si no es cambiar, por lo menos revisar la parte eléctrica de nuestras casas. Mira, tengo acá, Sabas y Cristian, las penas que existen para el delito de incendio. Habla de sanciones del presidio perpetuo, también inmueble con personas en su interior, oficinas públicas y lugares habitados, que vamos a estar hablando con respecto a la contingencia en nuestro país, y de 5 a 20 años de cárcel, inmueble no habitado, bosques o áreas silvestres protegidas. ¿Qué pasa con respecto a lo que ha pasado en nuestro país, que hemos visto incendios de multitiendas, supermercados, farmacias, centros comerciales, con una intención absoluta? Hay una propiedad privada, con, sí, me imagino que artefactos que pertenecen a una, lo que pasa una es que tienda, ahí una empresa. En el delito de incendio hay una diferencia con respecto a lo que ocurre en los delitos de robo, porque si yo robo en un lugar donde no vive la gente, es robo en un lugar no habitado. ¿Ya? Pero en el caso del delito de incendio habla de personas en su interior. Entonces yo podría ponerse la pena más alta, inclusive si yo incendio una tienda con gente adentro. ¿Ya? Porque si yo robo una tienda en la noche, es robo en un lugar no habitado. ¿Y si yo incendio una tienda en la noche? Podría ser la pena más alta, estamos viendo, porque hay personas en su interior. Lo mismo si yo incendio una oficina pública, no sé, hubo un incendio en el Compín, otra vez. Que parece que tuvo participación de tercero. Eso podría tener una pena, como decía, hasta de presidio perpetuo. Pero bueno, juegan la atenuante, la agravante, etcétera. Pero las penas son muy altas. Y la otra es, si hay un inmueble no habitado o incendio un bosque o áreas silvestres protegidas, tengo la pena de hasta de 20 años de cárcel, pero empieza en 5 años y un día. Eso es porque es presidio mayor. ¿Empieza en eso? Sí. Wow. Empieza en eso, reitero, porque si yo tengo, atenuar, circunstancias atenuantes y reprochar la conducta anterior, trato de reparar el daño que hice, etcétera, podría bajar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de un ciudadano checo que incendió, de la República Checa, que incendió gran parte, un gran pedazo del Parque Nacional Torre del Paine hace como 8 o 9 años?
Bueno, esa persona accedió a una sanción, a una salida alternativa, porque a través de su gobierno se plantaron miles de árboles y se reparó el daño. Digamos, y él además no tenía antecedentes, etcétera, ¿ya? Por eso era un incendio de área protegida. Y por eso pudo librar, entre comillas, de la cárcel. Ahora, Cristian, ¿cómo sabe Carabineros efectivamente dónde, cuándo, si se quema todo? Bomberos. Bomberos. ¿Cómo lo hace para poder, bueno, hasta la forma de propagación? Exacto. Dentro de los bomberos existen distintas especialidades. Y están los investigadores de incendios, que se especializan en esto. Los investigadores de incendios tienen ya mucho tiempo en eso. Entonces les va afinando el ojo en buen chileno, ¿no es cierto? El fuego deja marcas, rastros, indicios, ciertos patrones que el investigador tiene que entenderlo, identificarlo cuantitativa y cualitativamente. ¿Ya? Y en base a estos patrones uno va siguiendo el camino del fuego hasta poder determinar el origen. ¿Ya? El origen, y una vez ubicado el origen, encontrar la causa basal, entendiéndose como causa basal, la causa precisa y necesaria que originó el incendio, y después, en base a los fenómenos termodinámicos, determinar cuál fue la dinámica, es decir, durante, antes y después de cómo se propagó el fuego. Ahora, en buen chileno yo estaría entendiendo que si se quema una casa, al último lugar donde llegó el fuego, las cosas van a estar menos quemadas que en el lugar en donde se inició el fuego. Aunque uno cree que el fuego quema todo, pero me imagino que tiene distintas intensidades. Dependiendo de la variante, porque también tiene que ver con la carga de combustible, es decir, la cantidad de elementos que hay, pero básicamente es... Pero si pasa por la cocina y explota un balón de gas, podría... Y no se inició ahí, pero podría... Exacto. Lo que se llama el fenómeno bodega, que muchas veces el incendio parte en la oficina, pero en Nueva York lo que está mayormente quemado es la bodega por la carga de combustible. Es súper importante decir que entre el 75 y el 80% de las veces que se investiga un incendio uno puede llegar a la causa basal, precisa y necesaria, e informarle al Ministerio Público. Y hay un 15 y un 20% que por diversas razones uno no puede tener la plena convicción de lo que pasó, por lo tanto no puede dar una opinión. El sistema procesal actual nos obliga, ¿no es cierto?, no solo a la opinión, porque es un sistema indicial más que testimonial, es decir, no basta con que yo lo diga, es lo que tengo que probar científicamente. Lo que tienes que probar, perfecto. Entonces, entre un 75 y un 80% nosotros estamos con la causa basal. Ahora, el otro restante, el 15-20%, tan importante como poder determinar cuál fue la causa es poder descartar posibles causas. Mira. Por lo tanto, en ese camino. No, es muy importante lo que dice, porque que no lo quiero interrumpir, pero es que, por ejemplo, inclusive en la ley hay hasta una comillas, presunción de incendio si tengo un seguro muy cuantioso. Tengo que justificarlo. Entonces, es muy importante lo que está diciendo. Claro, yo puedo determinar una causa, pero puedo llegar al Ministerio Público y decir, no pude determinar el origen, o sea, la causa exacta, pero sí descarto esto y esto, que también es sumamente relevante en materia de investigación de incendio y la investigación judicial que continúa con el Ministerio Público. Y después viene la investigación a quién es el responsable, en el fondo el individuo que... Claro, eso ya pasa a ser competencia del Ministerio Público. Perfecto. Quien dicta la diligencia al resto de las policías, ¿no es cierto?, para empadronamiento, para entrevistas a los testigos, y poder armar la carpeta investigativa en base a nosotros damos la parte técnica, y la parte investigativa propiamente tal de quién está involucrado ya es competencia del Ministerio Público. ¿Y las causas más comunes según tú en casas, en habitación y en forestal, cuáles son? Bueno, el forestal es prácticamente el 99% por acciones u omisiones humanas. Pero puede ser una colilla de cigarro, una fogata. Exacto. Desde una fogata, desde maquinaria. Nos ha pasado que hay muchas veces maquinaria pesada que está trabajando y que tiene sus partes calientes, como los tubos de escape, toman contacto con pastizales que están sumamente secos, ¿no es cierto? Fogatas mal apagadas, y la intencionalidad, es el hecho doloso de prender fuego con finalidad de generar algún tipo de caos o venganza. Pero hay que ser muy estúpido para hacer eso. Bueno, yo sé que hay de todo en la vida. Entra en los perfiles de quienes cometen esos delitos. Claro, porque por diversión me parecería... Lo que pasa es que existe, ahí voy a meter los perfiles de el pirómano y el arsonista. ¿Ya cuál es? El arsonista es aquella persona que tiene plena conciencia de lo que está haciendo y que lo hace con un fin específico. Por ejemplo, por razón económica, o porque va a cobrar un seguro, o que quiere cobrar un seguro, o porque quiere, o le están pagando por hacerlo. Pues una venganza, ya. Sí. Y ahí entramos en factores personales que tienen que ver con una venganza
Y eso lo subdividimos en, por ejemplo, estadística dice, tenemos personas ex empleados que han sido despedidos, ¿no es cierto? Que una forma de vengarse es quemando la oficina, el negocio donde estaba. Por razones sentimentales, se da mucho, que una forma de vengarse de este quiebre o ruptura, ¿no es cierto? Es actuando sobre la casa de la expareja. Me tocó un caso, por ejemplo, de una persona. Usted no lo haga, señora, señor. Hay un camarógrafo que quería quemar este lugar. No es verdad. Una persona que le prendió fuego a la cama, entendiendo que ese fue el lugar donde él fue infiel. Y lamentablemente tomó toda la casa y las dos casas. Y las de los vecinos, claro. Exactamente. Tenemos aquellos que el accionista que prende fuego para borrar evidencia de un delito previo. Perfecto, sí, ya, ese sí. Y bueno, hoy día hay una figura nueva que es el anarquista, ¿no es cierto?, que prende fuego por una razón... una protesta. Una protesta para llamar la atención. Esa es aquel que tiene plena conciencia de lo que está haciendo y busca un bien para él. Claro, como un beneficio personal. Puntual y específico. Ya. Pero tenemos el pirómano. El pirómano es una persona que tiene una patología mental. Ahora, el accionista se caracteriza porque siempre tiene una vinculación directa con lo que quema. O conoce, está contratado, o el vecino. Pero hay una vinculación. El pirómano tiene una desviación mental, por lo tanto no tiene una vinculación directa con el lugar que va a quemar. El pirómano disfruta con el fuego y cree que es un artista. Por lo tanto, el fuego, el inmueble que quema, es su obra de arte. Su obra de arte. El accionista sabe que cometió un delito, por lo tanto, rara vez se aparece una vez que genera el incendio, porque sabe que hay un número de cámaras, teléfono grabando, entonces puede ser involucrado en esto. A diferencia del pirómano... Que vuelve. Vuelve, sí, claro. ¿Por qué? Es porque es su obra de arte y él es un artista. La va a ver, pues sí, es verdad. La va a contemplar. Me cuadra perfecto. Que quiere el artista, se mete entre medio del público porque quiere escuchar qué está opinando la gente sobre su obra de arte. Espérate, ¿y tiene tratamiento la gente que es pirómana? El problema es que en algunos casos el pirómano es inimputable. Ya, pero... Si uno ve unos textos americanos, efectivamente el tratamiento puede ser siempre y cuando sea detectado a temprana edad. Ya... Claro, porque pueden haber miles de pirómanos por ahí dando vueltas. Exacto, sí. Pero es complicado porque tienen que detectarlo, como dice Cristian, a temprana edad, si no es patológico. Y hay muchos casos de pirómanos que efectivamente son inimputables, porque no están el artículo pertinente del Código Penal, en el 10, número 1, habla de que son causales de eximente responsabilidad cometer un delito privado totalmente de razón. Y el totalmente puede ser transitorio o permanente, pero en ese momento. Y el pirómano es el más difícil de detectar porque generalmente el lugar que quema lo eligió al azar. A diferencia del absolutismo. Claro, que algo lo relaciona. Que algo lo relaciona. Sí. Wow, qué interesante, qué importante lo que estamos conversando en nuestro programa en El Abogado. Ya vienen épocas difíciles, podemos enseñar a la gente cómo resguardarse, cómo cuidarse, cómo poder proteger su medio ambiente, su entorno. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Ya estamos de regreso y quería preguntarte, Sabas, porque yo tengo entendido, recuerdo con el incendio en el sur, que fue muy extenso en varias regiones, me acuerdo que se habló mucho de que no habían, no sé cómo se dice, pero cortafuegos entre un sitio y el otro, porque no había mucha fiscalización. ¿Uno como persona común y corriente puede llamar a los fiscalizadores para que vayan o no? O sea, ¿cómo se fiscaliza? ¿Cómo uno puede...? Que ahí yo creo que Cristian sabe más que yo que cómo se fiscaliza. La CONAF, por ejemplo, en materia de bosques tiene un rol de fiscalización. Pero hay una responsabilidad mayor de una persona que no tiene su sitio... sí, puede haber... Si el vecino quema mi casa porque la parte eléctrica de su casa estaba en malas condiciones, ¿tiene alguna relación conmigo? Podría haber responsabilidad, pero sería... una responsabilidad civil derivada del daño. Perfecto. Ahora, el tema es que pasa mucho que puede haber... hay un delito específico que se dice rozar, o sea, quemar para
para desmalezar o quemar un terreno para después sembrar, etcétera, ¿Ya? eso si se me descontrola yo puedo tener responsabilidad. Si lo quemé sin tomar las medidas pertinentes para evitar que se me descontrole el fuego, o lo quemé cerca o con proximidad, sabiendo que había proximidad del lugar habitado o de casa. O sin la autorización. O sin autorización, porque hay que pedir autorización. Hay que pedir autorización. Para hacer eso, Sí, para claro. esa quema. No puede quemarse así nomás. Y hay es una- verdad que hay y- poca fiscalización. Y la autorización se da entre ciertas fechas, ¿no? Entre septiembre y marzo. Y no es la peor época. La mejor época en el sentido de que en el invierno no se puede hacer por... La lluvia, porque está muy húmedo. Por el tema de contaminación ambiental. Ah, pero esa época es de mayor calor, o sea, es más fácil que... Pero tiene que hacerse bien. Generalmente se hace en horas agotadas, Perfecto. que es al atardecer. Y uno puede pedir la fiscalización. ¿Hay poca fiscalización? Básicamente, como todo cosa en Chile, las personas que tienen que fiscalizar no dan abasto. Hoy día, con el advenimiento de nueva tecnología, como los drones, por ejemplo, es más fácil poder llegar hasta los rincones. Están actualizados con Claro. drones, mire qué bueno. Todo pasa también por los recursos que se inyecten, por ejemplo, Claro. la Corporación Nacional Forestal, que pueda fiscalizar. Hay que entender que un fiscalizador le va a costar mucho llegar a lo mejor a la cima de un cerro para ver qué está pasando. Claro. Pero la nueva tecnología ya algo ha avanzado. Incluso con sistemas satelitales también se han hecho chequeos a partir de los grandes incendios que hubo en el sur. Se hincó un poco más el diente en ese sentido. Perdona, y en estas casas en donde viven muchos extranjeros, da 4, 5, 6 en una sola pieza, que ocupan cocinilla, que el dueño de casa les cobra carísimo además, por una pésima calidad de la habitación, baños, etcétera. ¿Se puede denunciar, o sea, a Cristiano, a ti, al dueño de la casa? Sí, yo creo que se puede denunciar al dueño de la casa, sobre todo hay un procedimiento para denunciar ante la municipalidad, aunque no sea delito, que se haga, porque ahí el desgraciado el dueño de casa, el inmigrante quiere comer. O sea, y necesita alojar, Lo dormir. que pasa es que a propósito de lo que decía Cristian, hemos visto casos dramáticos en que hay una casa antigua, ¿no es cierto?, con instalaciones de 50 años más, que es subdividida en piezas. Claro. Y además están colgados muchas veces. Pero por eso, cada pieza está cerrada, porque en la morada donde vive una pareja, a veces con hijos o inmigrantes que trabajan, y adentro de cada uno tiene su artefacto. Exacto. Y ahí se ocupan mucho las zapatillas, estas famosas zapatillas en que se enchufan. Y de una zapatilla a otra, claro, y a otra. Y ya se han producido incendios porque la red eléctrica no da abasto, hace un cortocircuito y se inflama. Eso se puede denunciar a la municipalidad para que se fiscalice la instalación, porque además tiene que pagar algún tipo de patente comercial. No, que muchas Eso veces no tiene pagan relación nada. con la naturaleza del lugar. Además, claro. Se está rotulado como casa habitación y están viviendo 50 personas, eso ya pasa a ser casi un hotel. Claro. Por lo tanto, la naturaleza con que fue Construida. no, entonces ahí ya hay una falta, a lo menos una falta municipal. Sí, porque ya tendría que pagar patente, que es una actividad comercial. Porque hay muchos accidentes que tienen que ver con eso, con la estufa, con la cocinilla, con las malas, con que se cuelgan al cable, Sí, con la pero eso electricidad. hay que ser muy cuidadoso. Yo sé que tú no lo estás diciendo, pero hay que ser muy cuidadoso porque no tiene nada que ver el inmigrante. El inmigrante quiere un lugar donde vivir. No, claro, por supuesto. Si la casa le diera una Claro. cocina como corresponde para que ellos pudieran cocinar, muchas veces no los dejan ni cocinar a tal hora. O sea, Claro. problema tuyo, cómo comí, o cómo te alimentáis, o cómo te cocináis. Esta cocina es mía y la ocupo solo yo, y el otro, los 48 que están viviendo aquí, ustedes verán, por eso tienen que poner cocinilla en Claro, cada hay habitación. un agravante además que la densidad poblacional que hay ahí no se conlleva, por ejemplo, con que existan salidas de emergencia, porque si fuera una residencial o un hotel, Tendrían que tener, tendría que cumplir claro. ciertas normas de seguridad que incluyen, ¿no es cierto?, baterías de extintores o salidas de emergencia, cosa que aquí evidentemente no se da. Lo que pasa es que uno tal vez dice, bueno, ¿cómo es tan mala onda de denunciarlo? Pero sí es importante que nosotros seamos responsables con nuestra casa, con nuestro entorno, con nuestro comportamiento cuando vamos a hacer un picnic o vamos a hacer algún lugar, y también estemos atentos a los del costado. O sea, si hay alguien haciendo una fogata, decirle, oye, acuérdate de apagar la fogata bien, etcétera. Porque finalmente es responsabilidad de todos. Cristian, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias por toda tu colaboración. Con un granito de arena. Oye, vamos a pedirle a Cristian que nos ayude a responder la pregunta, ¿te parece?
Sí, porque siempre nos llega una pregunta del público por WhatsApp o etcétera, y la vamos a estar viendo aquí. Mira, Mauricio nos preguntó al más 569 40 23 8905. Dice: en el contexto de una manifestación cayó una lacrimógena en el techo de una vecina y prendió. Por suerte entre todos lo apagamos, pero ¿quién responde y cómo comprobamos que Carabineros provocó el incendio? ¿Sabas o Cristian? Sabas. Yo creo que cómo comprobamos lo puede decir Cristian. No sé si Carabineros. Cómo comprobamos que la lacrimógena prendió el fuego, eso es una cuestión técnica de los expertos como Cristian. Pero la responsabilidad del carabinero que disparó una lacrimógena es bastante difícil que pueda tener una responsabilidad por el delito de incendio. Él no quería quemar y la lacrimógena no está destinada a encender fuego, digamos. Podría haber una responsabilidad personal del carabinero en otro tipo de delito o cuasi delito, no sé, cuasi delito lesiones, cuasi delito homicidio, si hay un muerto, etcétera, y una responsabilidad civil hasta eventualmente de la institución, si hay falta de servicio, no se siguieron los protocolos, etcétera. Pero delito de incendio es medio complicado que se le haga responsable al carabinero. Puede haber una responsabilidad en otro tipo de delito. Ahora, ¿cómo comprobar que un carabinero disparó la lacrimógena, y esa cayó al techo? Podría ser por testigos, pero que la lacrimógena incendió es una materia de pericia especializada. Claro, hay que determinar la correspondencia entre el punto exacto de origen y el contacto que tuvo esta lacrimógena. ¿Pero la lacrimógena puede incendiar un techo? A mí me tocó ver hace 2 años una lacrimógena que prendió un cortinaje dentro de un departamento. Mira. En el contexto de un 11 de septiembre, cuando se producen manifestaciones en sectores periféricos. Una de estas, y de hecho quedó en la fiscalía, porque yo tuve que declarar en la fiscalía militar y quedó afirme que había sido la lacrimógena la que generó esto en una cortina. Ahora, el techo por sí no debiese prenderse, salvo que mantenga mucho material particulado, hojas y este tipo de cosas que son en definitiva las que van a prender. Pero para poder determinar que fue exactamente la causa basal la que generó la combustión, la lacrimógena, hay que hacer un peritaje respecto del origen, el contacto, del trayecto. El trayecto, el contacto que esta tuvo con la superficie. ¿Y habría alguna responsabilidad para esa persona que, entre comillas, no tenía el techo en buenas condiciones, lo tenía con hojas, etcétera? Lo que pasa es que yo puedo limpiar el techo hoy día, mañana viene el viento y me lo vuelve a claro, o sea, entonces no hay una responsabilidad desde ese punto de vista. No sé si legal el abogado nos puede aclarar un poco. Porque afortunadamente no pasó, pero podría haber pasado. Y nadie quiere que se le queme su casa, sí, y no pasa nada. Es que aquí hay que distinguir los grados de responsabilidad. Podría ser eventualmente algún tipo de responsabilidad civil, pero penal de la persona que no tiene limpio el techo. No. ¿Y penal tampoco de la persona que la disparó? Podría ser, si hay una intención, le voy a disparar a esta casa, sí, evidentemente hay un delito. Sí, claro. Pero si no fue así, si la tiró y cayó ahí. Penal como responsable de incendio, no. En principio yo no conocemos el caso concreto, pero en principio no habría responsabilidad por el delito de incendio. Puede haber responsabilidad por el otro tipo de delito, eso es lo que estoy diciendo, o cuasi delito eventualmente. Perfecto, Mauricio, ojalá que te hayamos podido ayudar con esta respuesta. El más 569 40 23 8905 es nuestro WhatsApp para que también te puedas comunicar con nosotros y hacernos las consultas que deseen. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Así es, y despedimos también entonces el programa del día de hoy, agradeciéndole a Cristian por haber estado con nosotros también, mi querido Sabas, muchas gracias por todos tus consejos, y recordándoles defensavíctimas.cl y que atención, la primera consulta en todo el grupo de defensa es absolutamente gratis. Un besito y que tengan un lindo día, cuídense, chao.